Sí, ahí se ve que... Ahí está. Bueno, vamos a, bueno, vamos a seguir, vamos a hacer igual que la clase pasada, que es 1 hora y media de teórico y 1 hora de práctico, ¿sí? Con un pequeño intervalo. Bueno, que habíamos visto, yo no sé si ven bien acá el tamaño, bien Sí, se ve. yo no sé cómo hacer, a ver, lo voy a compartir acá. Ustedes ven esta pantalla, ¿no? Que yo tengo. Sí. ¿Cómo hago para ver grande esto? Mm. Si le doy tecla derecha, no sé cómo hacer para ver. Ustedes sí hacen clic acá y ponen fijar imagen o algo así y lo ven grande, ¿no? Sí, sí, nosotros le damos botón derecho a anclar y lo vemos en grande. Claro. Bueno, lo importante es que ustedes lo vean. No sé porque no me da. Voy a cerrar acá esto. Lo único que cuando usted comparte la pantalla, Sí. digamos, la cámara baja la calidad, entonces no se ve nítida. Ah, bueno, ahí está. Ahí se ve bien. Sí, ahí se ve perfecto. Bueno, entonces lo que habíamos visto la clase pasada, lo último, fue los distintos métodos de medida, ¿no es cierto? Yo verlo tan chiquito, digamos, por ahí, métodos de medida. Y habíamos visto, digamos, el más clásico, que es por comparación. Para hacerlo un poquito más complicado, usamos un conversor analógico digital, ADC, y para medir resistencias, ¿no es cierto? Y habíamos puesto una resistencia patrón y veíamos que podíamos comparar valores de la resistencia con una resistencia patrón, bueno, circuito, que era este que está acá, acá. No sé si alcanzan a ver ahí, ¿eh? Este que habíamos Sí, visto. Bueno, eh, vamos a seguir viendo distintos métodos de comparación, que hay varios, digamos, hay muchísimos, pero veamos los principales. Otro sería el método diferencial. Bueno, en general, los métodos diferenciales no son muy aconsejables. No son muy aconsejables por un tema que se deteriora. Recuerden que vamos a suponer, ¿no? Pongamos un ejemplo. Eh, bueno, ¿para qué sería? En principio, ¿cuándo se usan? Se usan cuando no queda otra. Por ejemplo, suponga así que tengan acá una pared o un material para absorber sonidos o ondas. ¿Eh? Entonces, usted quiere saber cuánto absorbe esto. Entonces, emiten, digamos, una radiación que la miden, porque la tienen, y miden lo que rebota. ¿Eh? Vamos a poner P más, P menos. ¿Eh? Lo que ustedes buscan ver es cuánto esto absorbe. Es decir, esto que sería P más menos P menos. Pero no se puede meter adentro del material a medir esto. Entonces tienen que hacer una medición. El resultado de esta medición va a ser la diferencia de ambas mediciones, lo que incide y lo que rebota. El problema con esto es la pérdida de exactitud. Por ejemplo, vamos a suponer que las mediciones estas tengan un 10% del instrumento que lo mide de error.
¿no es cierto? Vamos a suponer que acá incide 100, supongan 100 vatios, por ejemplo, ¿no? Y rebota 80. Entonces, P menos, P más, menos P menos, igual a 100 menos 80. Y daría 20. Claro, pero acá me da 20, pero ¿con qué error? Yo sé que esta, por ejemplo, la estoy midiendo y va a ser P más, en realidad se expresa así, es 100 más menos el 10%, que sería 10. Es decir, que esto va a ir 110 a 90. Es decir, el valor real que tiene, lo que estoy midiendo, es este. El instrumento me marca 100, pero yo sé que está comprendido el valor que mido entre esto y esto, porque hay una tolerancia, una incertidumbre del 10%. ¿Sí? P menos es 80, pero 80 más menos 10 va a ser, no es más menos 10, más menos 8, porque el 10%. Esto me va a dar 88 y 72. Fíjense ahora ustedes la diferencia. P menos, P más P menos. P más menos P menos me va a dar el valor máximo, vamos a poner así, va a ser cuando este valga 110 y este 72. Entonces tendría 110 menos 72 sería 38. Y el P más menos P menos mínimo va a ser con estas dos, que va a ser 2. ¿Qué significa esto expresado como expresado de estos otros? Y sería P más menos P menos es igual a 20 más menos 18. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen 20 más 18 le da 38. Y 20 menos 18 da 2. Que en tanto por ciento, digamos, esto podría ser expresado, es decir, acá cuando pusimos así P más, esto podría haber sido puesto P más igual a 100, así más o menos 10%. Una forma taquigráfica, ¿no? Bueno, acá se podría poner, digamos, 20 más menos, tendría que hacer 18 dividido 20. ¿No tiene alguno una calculadora a mano? Hágame 18 dividido 20 por 100. 90. 90. Bueno, fíjese, del error original que tenía las mediciones originales, al hacer la resta y al haber poca diferencia entre ellos, resulta una diferencia, un error porcentual de más o menos 90%.
Esto es, digamos, más grande cuanto más parecidas son estas dos magnitudes, la que hago la diferencia. Si una es muy grande y otra muy pequeña, no se deteriora tanto. Entonces, las mediciones diferenciales, en general, aumentan la incertidumbre del resultado de la medida. Por eso no son tan aconsejables. Pero, obviamente, no se usan por placer, se usan cuando hace falta. Cuando no queda otra. Hay muchas cosas que no se pueden medir y hay que hacerlas por diferencias. Bueno, después otro método que se usa mucho, se usaba mucho antes especialmente, es el método medición por detección de nulo, medida por cero. Cero también se lo llaman mediciones nulo. ¿Qué es esto? Bueno, ¿por qué está este método? ¿Y por qué este método ha tenido tanto éxito? Y tiene. Porque una cosa que es fácil de detectar, un valor, es que valga cero. Por ejemplo, nosotros sabemos cuando no hay ruido, cuando no hay luz, cuando una aguja no se mueve. Es decir, es como que no depende tanto de la calidad del instrumento. Por ejemplo, si ustedes equilibran, digamos, una balanza, así, equilibran, pueden mejorar el equilibrio si le sueldan acá, vamos a suponer, acá le sueldan el guiarrito, ahí, con soldadura, y le ponen acá arriba un palo largo, y acá ponen una marca, así. Es decir, esto puede detectar, pero una posición, digamos, de equilibrio, pero muy fácilmente. Muy fácilmente. Y esto no hay que llevarlo a calibrar a ningún lado. ¿Por qué? Porque las mediciones por cero como que están autocalibradas, digamos. En realidad, si vamos a las leyes, digamos, de la ISO 9001, etcétera, y calibrar todo. Todo hay que calibrarlo cada 2 años. Y bien caro que le sale a las empresas. Pero en particular, digamos, se puede hacer mediciones buscando arreglos o formas de acomodar la medición para que el resultado, digamos, que nosotros midamos únicamente si es cero o no. Si es cero o no. Veamos el caso más típico. Yo no sé si ustedes han oído hablar de este circuito. Veamos Z1, Z2, Z3, Z4. No sé si lo han oído. Bueno, y acá tiene otra rama. Vamos a poner entre El puente de Winston. Exactamente. El puente de Winston. ¿Quién habló? ¿Moyano? Abaijon. Abaijon. Sí, sí. En realidad el puente de Winston con resistencia. Pero yo acá lo he puesto más general. ¿No? Pero sí, un puente de impedancias. El puente de Winston está perfecto, lo que usted dijo. Bueno, este circuito se usó muchísimo para medir, ¿no es cierto? Porque escaseaban los instrumentos. Escaseaban los instrumentos. Entonces se recurrió al oído, el oído humano. El oído humano. El oído humano, es cierto que los animales son superiores, tienen un oído superior al nuestro,
un perro en Navidad, se dan cuenta. Pero no es del todo tan malo, digamos. Para darles una idea, en un libro de física del cual yo estudié en la universidad, que se llama Sierra-Semansky, ya no se usa más, ustedes usan otro. ¿Qué libro usa? Serway. Serway, yo lo tengo, Serway. En lugar de lo debería donar. Así. Bueno, donar porque no lo uso ya, ni lo pienso usar. Y tengo mucho de física. Bueno, digamos, un libro de ese calibre decía la energía, ¿no es cierto?, de sonido que emite una moneda al caer sobre el piso es capaz de dar sensación sonora a toda la humanidad. Así decía el libro. ¿Eh? Claro, habría que poner todos los oídos juntos, digamos, ¿no? Que no ocupen espacio, pero la energía que uno necesita, ¿eh?, es muy pequeña, son nanovatios de energía acústica o menos. Entonces, si uno necesita un nanovatio, ahí tiene 1.000 millones para que sea un vatio, qué sé yo. Un cálculo así habrán sacado, digamos, el autor del libro. Pero bastante, especialmente, ¿no?, tiene una zona, el oído, más o menos 2 o 3 kilohertz, o 3 o 4, que tiene un máximo de sensibilidad. ¿No? Tiene un máximo de sensibilidad. El que usa la bocina de moto, por ejemplo, es el sonido penetrante, tiene más o menos esa frecuencia. Entonces se ponía acá, digamos, un auricular. Y acá se ponía un generador de audio, más o menos en esa frecuencia. Llamemos esto. Ahora, ¿cuándo era la condición para que uno no oyera ese sonido penetrante? Y que acá hubiera la misma tensión que acá, porque cuando en dos puntos de una rama, los dos extremos de una rama, tienen la misma tensión, con la misma fase, todo, no hay corriente, porque no hay caída de tensión. Entonces planteemos la ecuación, ¿sí? Pensemos que está en equilibrio, para hacer más fácil, digamos, el análisis. Es decir, en equilibrio sería que esta tensión, vamos a llamarle B1, es igual a esta tensión B2. Entonces por acá no circula corriente. Si acá no circula corriente, B1 va a ser igual a E dividido Z1 más Z2 por Z2. Y B2 va a ser igual a E dividido Z3 más Z4 por Z4. Como lo dijimos recién, estas ecuaciones valen cuando B1 igual a B2. Entonces igualo ambas, ¿no? Igualo ambas, o sea, esto igual que esto, simplifico esto con esto, y voy a ir pasando ya, por ejemplo. Bueno, se tenía que escribirlo porque si no, porque entonces quedaría Z2, Z1 más Z2 igual a Z4, Z3 más Z4. Entonces, multiplico esto por Z4 y esto por Z2. Z2, Z3 más Z2, Z4 es igual a Z1, Z4 más Z2, Z4.
simplifico Z2 más Z4, que valen lo mismo, y me queda Z2 por Z3 es igual a Z1 por Z4. Bueno, y esta es la ecuación de equilibrio de un puente. Podría ser un puente de Winston si esta fuera en resistencia. También esto, yo puse acá unos auriculares, porque, digamos, antiguamente se usaban mucho justamente porque usaban el oído como un arma, digamos, como un detector. Pero podría ser una continua, y acá, como acá puede ser positivo o negativo, se usa lo que se llamaba, se decía antes, galvanómetro, es decir, se llamaban así lo que tenían, digamos, la escala y el cero al medio. Y podía medir para un lado y para otro. Pero bueno, ya no. Hay muy pocos instrumentos analógicos que van a ver, salvo algunos que analógicos puros, ¿no? Bien. Entonces, si esta es la ecuación de equilibrio, si esta es la ecuación de equilibrio, vamos a suponer que yo haga un puente de Winston. Lo vamos a poner acá con un galvanómetro. Vamos a suponer que acá tenga 100, pongamos 1000, Rx, y bueno, lo hago fácil, para hacer la cuenta fácil, van a ser 100 días. Es decir, yo no sé el valor de esto, pero puedo comandar esto, puedo cambiar el valor. Lo muevo hasta que me da 1000 ohms. Y acá se puso en cero. Entonces yo sé que la condición de equilibrio es el producto de las ramas opuestas, o sea, Z1 por Z4 igual a Z2 por Z3. Z2 por Z3 igual a Z1 por Z4. Entonces tengo que 10 por 1000 es Rx por 100. De donde Rx es igual a 10 por 1000 sobre 100. Bueno, yo lo he hecho así, súper fácil para... Entonces me dice que Rx igual a 100. Entonces, no he necesitado, digamos, ningún instrumento sofisticado para saber si hay o no hay tensión acá. Basta que no se mueva la aguja. Por supuesto, cuando estos instrumentos, digamos, son, digamos, muy exactos, ya empieza a aparecer otro tema. Capaz que ya acá, en vez de poner un auricular, se pone un amplificador y qué sé yo, porque no, digamos, porque por ahí el oído o la vista no alcanza. Se puede llegar a altísimas precisiones, ¿sí? Es decir, va a depender de qué se trata el tema. Pero se usaban mucho, sin duda que se usaron muy mucho. Muy mucho porque era muy caro los instrumentos. Los auriculares se hacían por cantidad. Bien. Bueno, por ejemplo, vamos a suponer que usted quiere medir una tensión. Y lo único que tiene es una pila de 1,5 voltios, que están seguros que tiene 1,5 voltios, y tiene y le quedó un búmetro de un instrumento musical y algunos componentes.
Entonces quieren medir una tensión. Entonces lo que podrían hacer es, por ejemplo, quieren saber esta tensión. P. ¿No? Entonces, pueden hacer así. Se la arreglan con la resistencia que tiene, ¿no es cierto? Acá ponen, digamos, el búmetro. El búmetro, si bien mide para un lado, choca para el otro, se ve, digamos. Entonces, se puede ver bien cuando está en equilibrio, digamos. Y acá ponemos la pila de 1,5 voltios. Entonces, si ustedes acomodan esto con la resistencia que tengan, de tal forma que esto quede en cero, solamente están buscando acá un cero. Pero si acá está en cero, no circula corriente por acá. Entonces esta tensión es igual a esta. Entonces B dividido R1 más R2 por R1 es igual a 1,5 voltios. Si estos valores lo saben, pueden despejar B. Es decir, puede dar muchas soluciones, no solamente así en forma de puente. Hay muchas formas de emplearlo. Bien. Veamos ahora otro método. O sea, habíamos visto comparación, después hemos visto diferencial, habíamos visto de cero, y veamos otro que se llama sustitución. Bueno, ustedes habrán oído hablar de que no es lo mismo medir frecuencias bajas que frecuencias altas. Medir frecuencias de audio a un RF bajas, y por supuesto continua, son mediciones fáciles. Pero cuando uno quiere medir gigahertz, varios 10 GHz, etc., frecuencias muy altas, potencias, por ejemplo, de frecuencias muy altas, ya el tema se vuelve complicado. Ya el tema no es tan sencillo. Sin embargo, las reglas o las leyes de Maxwell, las leyes de Kirchhoff, que son las mismas, ¿no es cierto? La ecuación de Maxwell que la ecuación de Kirchhoff son las mismas. La diferencia es que uno están expresadas en forma diferencial y otros están en forma completa, digamos. Valen para cualquier frecuencia. ¿No? Valen para cualquier frecuencia. Entonces, determinadas ecuaciones se siguen cumpliendo igual para cualquier frecuencia. Por ejemplo, si quiero sacar la potencia de algo, esto va a ser valor eficaz al cuadrado sobre eso. No importa la frecuencia. Mientras este sea el valor eficaz, yo puedo calcular la potencia. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Por ejemplo, en el caso de la potencia de RF, yo veo cuánto calienta o una resistencia la potencia de RF. Quito la potencia de RF. Le aplico una continua y veo que lo calienta igual. Si me lo calienta igual, llegan a la misma temperatura. Tengo la misma potencia. Tengo la misma tensión eficaz si la resistencia sigue valiendo lo mismo. Entonces, se sustituye, digamos, sustituye una medición por otra. O se sustituye la magnitud a medir por otra que provoque el mismo efecto, digamos,
indicación en el instrumento, por así decirlo. ¿Bien? Bueno, un ejemplo, digamos, el más clásico es el que vamos a ver ahora. Esto sería un cable coaxial. Lo dibujo grande para que se vea, ¿no? Tiene la parte de afuera. Digamos, los cables pueden ser también caños, ¿no? O sea, pueden ser cosas rígidas, no necesariamente dice malla, lo de afuera. Vamos a suponer que acá lo ponga, lo suya así, para que se vea bien. Y acá viene el conductor central. Acá vamos a colocar una resistencia que se llama bolómetro. Un bolómetro, normalmente una perlita de un material sinterizado. Sinterizado significa algo molido que se le aplica calor y que como que cambia, cambia, queda sólido. Que tiene dos patas. Y ya son conocidos hace mucho tiempo y son muy pequeños. Cuando yo era estudiante, en mi primer trabajo fue justamente hacer un termómetro para cerebro de rata. Ellos me daban digamos, se llama también varistor. No, varistor no, termistor. Porque es una resistencia que varía con la temperatura. Ellos me lo daban, era sumamente chiquito, era una cosita así, tenía dos patitas muy pegadas. Entonces eso le metían, digamos, en el cerebro de la rata mientras la torturaban con algún experimento. Hay un instituto Mercedes y Martín Ferreira, que el que conoce el hospital privado está al lado. Sigue siendo un instituto de investigación. No sé si alguna vez tuvo algún éxito, pero bueno. Por la cuestión que esto es una resistencia. Entonces acá pongo esa resistencia acá. Se supone que va a tener 50 ohms. Y bueno, acá las patas, digamos, sería así. En este caso sería así. Entonces va una pata a esto, que acá ya tiene como una forma especial el material para que ir adaptando la impedancia. Y la otra pasa por este agujero. Y acá tiene una chapita circular, ¿no? Que entre esto y esto hay una capacidad. Hay una capacidad, algunos picos faradios acá. Probablemente para que no hagan cortocircuito esta chapa con esto, tiene al medio un material entre las dos partes con un dieléctrico elevado para que aumente la capacidad. Ya les adelante que esto va a tener 50 ohms. Vamos a suponer que esta línea de transmisión, esto es el final, va a ser el final de una potencia que viene para acá que yo quiero medir. Una potencia de RF. Entonces, si esto vale 50 ohms, esto va a estar adaptado y toda la energía que venga de la va a calentar esto. Va a calentar esto. Bueno, pero no vamos a seguir esto. Vamos a suponer que esto va a ir a parar un circuito donde hay un puente. Ahí está. Y vamos a suponer, vamos a poner un choque
Un choque es una bobina que tiene muy alta impedancia de alterno. Pero deja pasar la confirma. Lo voy a poner acá, así. Una batería, vamos a poner variable. Y acá voy a suponer que esto sigue mallado. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser, el instrumento, todo tiene que ser una jaula de Faraday. ¿Eh? Para que nada le afecte, digamos, a la medida. Entonces vamos a suponer acá, sí, una jaula de... Bueno, ahí lo vamos a abrir para que entre todo esto. Cosa que quede todo absolutamente envuelto, para que no le afecte ninguna radiación, ni 50 Hz ni nada. ¿Eh? Bien. Entonces veamos un poquito cuál va a ser la idea. Esto que está acá está unido a, digamos, todo esto que está acá está unido acá digamos, a la jaula esa, al chasis, llamémoslo. ¿Sí? Pero no se cierra acá, este otro extremo no se cierra, entonces lo vamos a cerrar así. Vamos a suponer que acá tiene un corte, este es un virome, no lo puedo borrar, vamos a fijarlo así, ustedes lo imaginarán que se abre ahí. Y acá tiene un segmento de línea de transmisión de lambda sobre 4. Entonces, ¿qué logro con esto? Para la RF esto no lo va a afectar, porque un cortocircuito en lambda sobre 4 se transforma en un circuito abierto. Entonces por acá el RF no se va a ir para acá. Sin embargo, desde el punto de vista de la continua, me está poniendo este volómetro eléctricamente acá. Es decir, este volómetro que está acá, completando el circuito de radiofrecuencia. Es decir, el circuito de radiofrecuencia, la radiofrecuencia ve esto así. Bueno, se sabe poner así cuando es una terminación de coaxil, y acá 50 ohms. Eso es lo que ve, digamos, el circuito visto por acá, el circuito de RF. Pero el circuito de baja frecuencia que estoy haciendo acá, ¿sí? La ve acá a la resistencia. Porque viene acá, va para acá, pasa por acá, va por acá, vuelve por la chapa, baja por acá, baja por aquí, baja por acá. Estas sí valen 50 ohms. Bueno, y esta vale R. Vale R. Bueno, ¿cómo sería esto? ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, estos volómetros se descubrieron antes que los semiconductores, pero eran semiconductores. Lo que pasa es que no se sabía que eran semiconductores. Los semiconductores tienen la propiedad de que aumenta la temperatura y disminuye la resistencia. Es decir, aumentan los portadores intrínsecos y aumenta. Esto tiene la siguiente curva, digamos, estos termistores que están acá. Más o menos así.
donde está la temperatura. Y esta es la resistencia. Vamos a suponer que acá, qué sé yo, 70 grados, más o menos, recién esto valga 50 ohms. A temperatura ambiente, probablemente esto, vamos a suponer 25 grados, que se vale, que se vale. 300 grados. Estoy inventando valores, ¿no? Es solamente para que quede más conciso, digamos, el tema. Entonces, ¿cómo sería el tema? Bueno, hay que reconocer que acá le falta algo más al circuito, para complicarlo un poquito más. Le falta un generador de audio. Lo voy a poner acá. Un generador de audio. Que se va a acoplar a este mediante un capacitor. Y vamos a suponer que acá, que va masa, se puede medir con algún instrumento, bueno, lo pongo el instrumento un voltímetro acá. Esto es una idea de circuito, no significa que sea así, para nada, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la idea acá? Esto está apagado. Bueno, primero se le aplica la potencia de RF acá. Viene la potencia de RF y esto se calienta. ¿Sí? Esto se calienta. Pero no va a llegar hasta a valer 50 ohms. Justamente se va a valer 50 ohms cuando sería la capacidad máxima del instrumento. Pero va a llegar menos de 50 ohms. Entonces, ¿cómo hago para completar y que valga 50 ohms? Y bueno, cambio esta tensión E. Cambio esta tensión E. Me olvidé de decirle que acá debería haber, digamos, un instrumento digamos, para medirlo. Entonces, tengo que suplementarle potencia para que disipe esto, perdón, para que disipe esta, o agregarle, o sea, esto está disipando cierta potencia por la potencia de RF que viene acá. Pero empiezo a aumentar acá la tensión E hasta agregarle, digamos, disipación a la resistencia esta, hasta que entre las dos llegue a 50 ohms. Es decir, si bien el orden es primero la potencia RF y después esta E, yo lo voy a poner al revés. Me importa el efecto sumado, digamos, de las dos. Es decir, después se dan cuenta porque lo pongo al revés. Entonces, es como que si le pongo la potencia de este, vamos a suponer que llegue hasta acá. Esto sería el efecto D. Y acá, hasta acá, sería la potencia de RF. Después, quito la potencia de RF, lo desconecto la RF. Entonces esto va a volver de nuevo, lo pongo alguna línea así acá para... Va a volver de nuevo acá, sí. Porque le quité la potencia RF. Y ahora restituyo para que vuelva de nuevo al equilibrio con potencia de audio de acá. Entonces ahora aumento esto que estaba en 0, ¿no es cierto? Le doy acá hasta que vuelvo de nuevo a equilibrar el puente nuevo.
sea, así, así y así. Entonces, este es cuando le puse el ref. Este cuando le quité el ref. Y este otro, este de acá, es, pongamos acá audio, es con el audio. Audio. Entonces, ¿cómo sería más o menos el tema? Primero, esto está por acá. Alta, no tiene potencia de nada, está frío, está desequilibrado el puente. Le aplico la potencia ref a medir. Me tiende a disminuir esta resistencia, pero no alcanza a equilibrarse. Complemento con esta hasta que me marque 0 acá y se me equilibre. Una vez que se me equilibre, le saco la potencia ref y le agrego esto, la potencia de audio. ¿Cuánta potencia de audio va a ir acá? Bueno, cuando ustedes, si están en equilibrio, ¿no es cierto? Tienen la misma tensión acá. Es como si tuvieran cortocircuito. Entonces, ¿qué ve este generador de audio? Para acá no puede ir porque esto es un choque. Un choque de audio, de radiofrecuencia, de todo. Esto es un cortocircuito para el audio. Este capacitor es muy grande. Entonces, la tensión esta, que disipa todo este arreglo, es... Pero estos, ¿qué se ve? Están en equilibrio, son 50 en paralelo con 50, 25, más 25, 50. Es decir, la potencia de audio es igual a V, que es esta tensión que vivo acá, cuadrado sobre 50. Esa sería la que va a las 4 resistencias. Pero a mí me interesa la que va a esta resistencia. Como está en equilibrio y todos tienen el mismo valor, la potencia de RF va a ser un cuarto de eso. Porque van a ir a disiparse un cuarto de la potencia que da el audio en cada una de las 4. Entonces me queda que la potencia de RF es igual a V cuadrado sobre 200. En este caso, esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo. Esto se usa, se ve medio complicado, ¿se usa? Sí, claro que se usa. Lo que pasa es que los instrumentos que usan esto actuales tienen, digamos, un instrumento chico, son caros, todo lo que es para medir frecuencia de más de 10 GB, 20 GB, 30, son carísimos. Entonces acá tiene, digamos, un cable tipo coaxil, aunque no es coaxil. Y acá tiene el tapón. Entonces digamos que es esto lo coloca en el final de la línea, digamos. Vamos a suponer que acá tenga su circuito que quiere medir la potencia. Entonces, le enchufa acá y mide. Toda esta electrónica que está acá, está puesta acá adentro. Toda la parte. O sea, la RF nunca pasó de acá, del tapón este. Todos son microcomunicaciones, todo automatizado. Es decir, no tiene esta forma que yo estoy poniendo acá. Que es una explicación antigua, digamos, ¿no? Pero se sustituye, digamos, la magnitud que se quiere medir por otra, de otra frecuencia, que se puede medir con exactitud, que provoca el mismo efecto. Es decir, un aumento en la temperatura por una ley universal, que sería esta,
entonces yo puedo calcular exactamente qué potencia de radiofrecuencia hay. Si vamos a ver otros métodos que han aparecido, que llegan también como a 10 gigas, no llegan tan alto, pero andan muy bien, son mucho más baratos que hacer esto. Bien, sigamos adelante. No sé si alguno quiere meter algún bocadillo o me pregunta. No, profe, está bien. Bueno, ustedes me paran, cualquier cosa que no entiendan, paran mal. Bueno, entonces, sigamos con esta parte es media plomo, yo sé que es media plomo, pero hay que verlo, qué base. Son, digamos, las bases de las mediciones. Bueno, características de los instrumentos de medida. ¿No? Características. Todo lo que estoy diciendo está en los apuntes, ¿no? Lo que pasa es que yo medio que lo escribo acá para que vaya a un ritmo cadencioso, digamos. Porque si vamos viendo el apunte, se va muy rápido y no entran las cosas, digamos, ¿no? El tema es lo mismo, estos tipos mudar en el pizarrón, digamos. Sería un poco la idea. Si no, bueno, lo otro sería como que estudien solo, para ser más llevadero. Entonces, ¿qué caracteriza a los instrumentos de medición? Bueno, sin duda, digamos que lo que miden, o sea, la unidad que miden, o el tipo de magnitud. O sea, casi ni habría que decirlo, ¿no es cierto? O sea, este instrumento es para medir luz, para medir sonido, para medir resistencia, para medir tensiones, digamos, ¿qué mide? El segundo escalón, digamos, de información de un instrumento sería los campos de medida. ¿Eh? Campos de medida que, bueno, no me traje ningún instrumento, pero bueno, que mide esto entre más o menos 2 voltios, más o menos 20 voltios, o mide hasta de 0 a 10 megohm. Esta balanza mide, digamos, hasta 15 kilos. Casi todo, por ejemplo, todas las balanzas en el supermercado miden hasta 15 kilos. El 99% todas miden hasta 15 kilos. Es medio universal. Claro, pero eso no alcanza. ¿Cierto? Eso no es todo. Bueno, ya voy a ir agregando, ¿no? Pero, digamos, hay que saber otra cosa de lo que mide, la incertidumbre. ¿Eh? La incertidumbre de la medida. Esto vamos a usar la letra U, que viene del inglés incertidumbre. No sé si está bien escrito. Incertidumbre. Que tiene una relación también con la resolución. Por ejemplo, las balanzas de supermercados varían cada 5 gramos. Salvo algunas que menos de 6 kilos varían cada 2 gramos, por ejemplo. Todo eso está perfectamente establecido. Y también, digamos, eso es la resolución. Pero también hay que ver, digamos, no puede decir que mide hasta 15 kilos, pero puede medir para el diablo. O sea, hay una incertidumbre. Es decir, un instrumento no solamente tiene que decir qué mide, de dónde a dónde mide, sino con qué certidumbre
podemos tomar los datos, los resultados de la medición. ¿No? Porque si no, si tiene mucha incertidumbre, no, tampoco sirve, ¿no? En la medida que uno espera. Como habíamos dicho en la primera clase, la clase anterior, el objeto de medición se llama mesurando o mensurando. ¿Eh? Bueno, hay muchas cosas para decir de esto, que lo vamos a ir diciendo ahora. Pero digamos que la primera es que nada se puede medir sin quitarle energía o sin modificar lo que se mide. ¿Eh? Por ejemplo, yo acá estoy en una mesa, ¿sí? Estoy en una mesa, y como más de 1 metro. Puedo tomar, digamos, un centímetro y medirla, ¿cierto? Y ustedes dirán, bueno, ¿en qué le estoy afectando a la mesa? Bueno, le estoy afectando. Lo que pasa es que no me está afectando a la medición. ¿Por qué? Porque yo cuando le pongo el centímetro acá y lo aprieto, estoy cambiando muchos micrones. Esto es una esponja. ¿Eh? Una esponja, pero que se mueve, que se aprieta cuando... que se aprieta micrones, ¿cierto? Y como la resolución que yo busco, digamos, en una cinta métrica, la mínima es 1 milímetro, ¿cierto? 1000 veces menos no me interesa. Entonces, en este tipo de medición, digamos, lo que afecta al instrumento de medida es nada, ¿cierto? Es nada. Pero en electrónica es muy común, digamos, que el instrumento de medida afecte a lo que se mide. Veamos un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo un circuito. Espera que voy a cambiar de... Vamos a suponer que yo tengo un circuito, que yo sé de alguna forma que acá hay 5 voltios, que acá hay 1 megón, que acá hay 100K. Y yo voy a medir acá. Entonces pongo mi tester digital. No sé si saben que los tester multímetros digitales en la escala de tensión, por ejemplo, normalmente las que van, todas las de tensión de continua, presenta una resistencia al circuito que se mide de 10 megón. Es lo suficientemente alta, ¿no es cierto? Pero puede no ser tan alta. Por ejemplo, en este caso, cuando yo mida acá, cuando yo ponga acá, esta, ahí, y esta, acá, debería estar poniendo, digamos, en paralelo con estos 100K, acá, 10 megón. Veamos lo que voy a medir. Entonces voy a medir 5 dividido 1 megón más 100K en paralelo con 10 megón por 100K en paralelo con 10 megón. No sé si hay alguno que tenga, si han ido esa cuenta.
pero bueno, yo espero que tengo algo. Espero que tenga chance todavía. No sé si se va a ver ahí. ¿Se ve? ¿O no vale la pena que lo muestre? Sí, algo se ve. Bueno, lo hago yo acá en la mano porque tenerlo ahí es muy, se ve muy chiquito. Bueno, entonces lo primero que hago es 100K inversa más 10 menos inversa igual inversa. Bueno, me da lo guardo con memoria más. Bueno, bueno, a ver, lo voy a hacer, lo voy a hacer. 5, bueno, esto sería 10 a la sexta, y esto más 100K más 10 a la sexta, inverso, igual, inverso. Me da 1.01. No, me da, perdón, me da 99.000 0.10. Y acá 99.010. Entonces, lo trabajo sería 1 de la sexta más 9, 0. Me da 0.45 voltios. ¿Sí? Es decir, cuando lo mide con el instrumento me va a dar 0.45 voltios. Pero sin el instrumento, esto me debería ser 1.1 por 0.1. Es decir, 5 dividido 1,1 megón por 0,1 megón. Entonces sería 5 por 0.1 dividido 1.1. Bueno, tendría que haber tomado más cantidad de cifras. Bueno, supóngase que acá se hace. Estoy redondeando, ¿sí? Hay una diferencia. Es decir, cuando medí con este, tomó menos tensión, o sea, hay un error negativo al usar el instrumento. Es decir, yo debería haber medido este valor, pero medí este valor. Es decir, que tuve un error en la medición. ¿Cómo se saca el error? Siempre cuando uno busca un error, lo tiene que hacer respecto al valor que debiera ser. Esto sería 0.45 menos 0.455 sobre 0.455%. Entonces sería 0.45 menos 0.455 igual dividido 0.455 igual por 100 me da menos 1, bueno, menos 1,1.
1%. Quiere decir que el mismo instrumento me ocasionó, digamos, un error, me alteró la medición, me carga, eso se llama carga instrumental, me cargó el circuito. Me cargó el circuito. ¿Puede existir ese error cuando uno mide transistores? Bueno, no es tan común, no ocurre generalmente, especialmente con polarización universal. Pero algún FET sí puede haber problemas. En la gate de un FET, en donde haya resistencias grandes. Puede haber. Un caso más común, digamos, sucede cuando yo mido radiofrecuencias. Radiofrecuencias. Por ejemplo, vamos a suponer, esto sería un oscilador. Bueno, este es un oscilador. Se complementa, la verdad, y la capacidad parásita que está acá también juega su papel. Pero digamos un oscilador, vamos a suponer que esto sea un oscilador para transmitir en las frecuencias de FM. Esto es un oscilador, así se usa lo que se llama micrófono inalámbrico, para salir a una radio de FM. Un proyectito que siempre la gente que estudia electrónica lo hace, ¿no es cierto? Porque es algo muy simple y los alumnos enseguida obtienen, digamos, una realimentación de qué anda y lo hacen salir, como que da satisfacción rápida, digamos, porque un circuito que enseguida uno empieza a hablar y sale por la radio, digamos, ¿no? Como un transmisor. Bueno, las cosas han cambiado tanto y hay tantas maravillas que ahora nadie se va a asombrar con esto. Es decir, ahora ya es muy difícil asombrar a la gente. Muy difícil. Bueno, pero bueno, esto me causaba mucha impresión a mí en mis épocas. Bien, ¿qué pasa? Vamos a suponer que esto tiene 10 picos acá. Esta normalmente era muy chiquita, suponemos un pico cuadrado. Bueno, la cuestión es que entre esta inductancia y estas capacidades, esto oscilaba en 100 MHz. Pero cuando yo le ponía, digamos, quería ver con un osciloscopio, vamos a suponer, que llegara a esa frecuencia, la entrada del osciloscopio ya no son de 10 megón como es acá los multímetros digitales, cuando miden tensión continua, sino presentan un megón de impedancia. Pero aparte de un megón de impedancia, también tienen una capacidad parásita importante. ¿Sí? Una capacidad parásita importante. Esto ya hacía un amplificador adentro del osciloscopio. Esto está todo adentro del osciloscopio. En realidad lo que usted ve es así, ¿eh? Esto va acá, un conector. Bueno, esto va, sigue el cable, digamos. Esto es simbolismo puro, se usa así. Es decir, este está igual que este. ¿Ves? Bueno, y este va, una punta va acá. Y la otra punta, que sería va a ir a masa, por ejemplo, así. El cocodrilo. ¿Sí? Ahí. ¿Qué pasa? Esto normalmente, esta puede llegar a valer más de 30 picos.
supongamos 40 picos farads. Si yo estoy midiendo, ponerle un megómetro paralelo acá no le hace nada resistivo. El problema es la parte reactiva. Como es tanta la frecuencia, la impedancia de esta es muy baja. De hecho, digamos, si esto está sintonizado con 10 picos, poner en paralelo 40 picos, con 10 picos lo desintoniza y deja de oscilar directamente. O oscila a una frecuencia mucho más baja que no tiene nada que ver. Es decir, la misma medición destruye el circuito en este caso. ¿Eh? Entonces acá vemos un caso más difícil de resolver. Más difícil de resolver. Bueno, ¿dónde y cómo aparece la solución para resolver esto? Bueno, la solución aparece en la punta de prueba, no sé si han visto, que tiene una palanquita que dice por 10. No sé si alguno recuerda haberlo visto. Sí, yo lo vi. Muy bien. Ahora voy a buscar una punta de prueba al laboratorio mío. Un segundo. Bueno, acá traje, esta es la punta de prueba del instrumento que me traje de la UTN, perdón, me van a matar ustedes, de la UEP, de la UEP, son los osciloscopios esos digitales. Han comprado unos nuevos, unos rigoles de colores, pero no, yo me traje el viejo, los que no es en color la pantalla, que son marca Tektronix, porque yo sé que Tektronix es una muy buena marca. Prefiero en blanco y negro Tektronix y no en colores rigoles. Pero tal vez sean muy buenos los rigoles. Bueno, si ustedes se ven acá, tal vez cueste verlo. Yo no sé si alcanzan a ver acá, que tiene un deslizable acá. Ahí. No sé si se alcanza a ver. Realmente está bastante duro. Ahí está. Van a ver que acá dice, y yo lo veo en la fecha. Ah, creo que hace. Creo que dice X1 y X10, o 10X. 10X y 1X. No sé si alguno me puede confirmar que lo puede ver. No, no se alcanza a leer. No se alcanza. Y si lo pongo más cerca,
No. Bueno, pero alcanzan a ver que hay una cosa que se desliza acá. Esto se desliza y es como una llave que tiene. Después esta punta se desarma, no hace falta girarle esta presión, porque acá tiene, digamos, este que sería la malla del cable coaxil el cocodrilo, pero está eléctricamente puesto a esta parte, que sería la parte exterior, digamos, del cable. Y con esto, digamos, esto entra de tal forma bueno, no, es simplemente esto conecta la parte central con esto. Es para cuando uno lo quiere dejar agarrado, digamos. ¿Eh? A los dos, a la masa y a la punta. ¿Sí? Después van a ver que la parte que se pone, digamos, al instrumento, yo no sé si lo pueden ver, pero tiene un agujero ahí. Ese es para el multímetro. No, no es por el multímetro. Esto es un trimmer. Es para calibrar la punta de prueba. Que ya lo vamos a hacer con el osciloscopio. ¿Bien? Esto es para calibrar la punta de prueba. ¿Mm? Esto se mete un destornillador pequeño y se gira. Bueno, acá tengo. Se gira y mueve, digamos, un capacitor muy pequeño de algunos picos farados. Bueno, ¿para qué es eso? Bueno, es lo que ahora vamos a ver. ¿Eh? Es decir, cómo evitar que la alta capacidad de entrada del osciloscopio me modifique el circuito que yo quiero medir. Entonces vamos a ver esta parte y creo que después voy a tener que ir al práctico porque veo que sí, no sé por qué se pasa tan rápido la hora, tal vez voy con poco ritmo, pero bueno, no sé tampoco si darle mucho ritmo no es todo un equilibrio, ¿no es cierto? Bien, veámoslo un poquito acá. ¿Cómo funciona la punta de prueba? Que es como un instrumento en sí. O sea, las puntas de prueba son caras. Las que son de marca, como estas, son caras. ¿Eh? Salen, qué sé yo, 20, 30 dólares, seguro. Llévenlo de dinero argentino y si no son triviales, ni que se hacen por miles, por supuesto. También esto se saca también acá, ¿no? Bueno, también durita, pero bueno. Duraza. Bueno, veamos cómo es el tema este. Veamos cómo sería el tema este. Bueno, vamos por acá. Bueno, básicamente la punta de prueba es así, circuitalmente hablando, ¿no? Tiene la punta y tiene. Si quiere lo pongo más real, así. Viene así la punta. Un cablecito.
Y acá tiene una resistencia y un capacitor internamente. Esto lo llamamos C1 y este es R1. Y acá tiene la llave esa que acabamos de ver. Cuando está en esta posición es por 10. Y cuando está en esta posición es por 1. Esto, bueno, yo la verdad hice mal en poner acá este no va ahí, digamos. Esto va allá al conector del instrumento, entra, y acá tiene una resistencia que sí vale exactamente 1 megón, una capacidad que depende de cada instrumento. La llamamos C2 y este es R2. Y esto ya entra a etapas amplificadoras de alta impedancia. El problema es que cuando lo usamos por 1, cuando está puesto acá, cerrado esto, es decir que esto no existe, esta no iría, digamos. Presenta al circuito medir una capacidad muy grande, que es esta. Entonces, esa capacidad cuando la frecuencia es baja no le hace nada a nadie, pero cuando la frecuencia es elevada, no digo 100 MHz, porque, por ejemplo, el que yo me traje tiene máxima frecuencia 40 MHz. No habría ninguna posibilidad de medir 100 MHz. Entonces, ¿cómo resolver el problema? ¿Cómo resolver el problema? Bueno, el problema se resuelve justamente a costa de la atenuación. Es decir, acá si acá le pongo un voltio, vamos a suponer un voltio de pico, en la pantalla, ¿no es cierto? Vamos a suponer, voy a ver así, y acá va a haber un voltio. Me va a marcar acá como si hubiera un voltio. Si yo le pongo para acá, esto está puesto para que me va a atenuar por 10. Por supuesto, los instrumentos estos tienen un lugar donde dice, donde usted le avisa y automáticamente le cambian la escala. Esto si no le avisa. ¿Sí? Si no, ya tienen para cambiar la escala y usted no se entera, digamos. Entonces, usted tiene que lo único que usted tiene que hacer es cuando pone por 10, avisarle al instrumento que la punta es por 10, o por 100, o por lo que sea. Bueno, entonces veamos cómo sería esto. ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo funcionaría? Pues vamos a hacer un circuito, lo voy a dibujar acá, de otra forma más entendida. Entonces, voy a poner acá C1, C2, voy a poner R1, voy a poner R2, voy a, acá, está unido acá, ¿ven? Pero yo le voy a dejar acá una llave para darme la posibilidad de abrirlo. Y esto iría al amplificador, digamos, ya del instrumento. Si yo no le pongo este capacitor C1,
es cierto? Simplemente le pongo, por ejemplo, yo sé que vale 1 megón, y le pongo 9 megón. Cuando yo le aplique acá una continua, de 10 voltios acaba de llegar 1 voltio. Se me va a atenuar por 10. No va a haber ningún problema. El problema es que acá varía. Y si yo no pusiera este capacitor, como que acá va a haber una constante de tiempo, que cuando yo, por ejemplo, le meta acá una onda cuadrada, acá la entrada, en la pantalla me va a aparecer así, ¿ven? ¿Por qué? Porque se está cargando esta capacidad C2 a través de R1 y tiene su constante de tiempo. Entonces, ¿cómo hacer para que si yo tengo acá, vamos a suponer, una tensión así, de 10 voltios pico pico, acá haya una tensión de 1 voltio pico pico? Pero exactamente con la misma forma, no deformada, no distorsionada. Aparte, aparte hay que tener en cuenta que el objetivo acá es presentarle al circuito una baja capacidad. Ya vamos a ver que lo que yo estoy buscando conlleva eso. Entonces, la forma para que yo poner alguna forma de onda y la atenúe y no la distorsione, es que acá hubiera únicamente un divisor resistivo. Porque un divisor resistivo no distorsiona, no tiene constante de tiempo. Ahora, esto se me va a comportar como un divisor resistivo cuando este puente esté equilibrado. Porque cuando este puente esté equilibrado, es decir, XC1 por R2 igual a XC2 por R1, para todas las frecuencias, si está equilibrado, no me circula corriente por acá. Significa que esto yo lo podría abrir, aunque no lo abro porque no se puede abrir, pero, digamos, si puedo hacer que esto sea un puente que esté equilibrado, este divisor se va a comportar resistivamente. Porque si hay equilibrio, acá no circula corriente. Si no circula corriente, yo podría abrirlo. Si yo podría abrirlo, como que esta capacidad no existirían, digamos, para hacerlo. Simplemente sería un divisor resistivo. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál sería la condición de equilibrio de esto? ¿Sí? La condición de equilibrio de esto sería que XC1 por R2 es igual a XC2 por R1. Pero esto lo puedo poner como XC1 es 1 sobre omega C1. XC2 es 1 sobre omega C2. Este equilibrio podemos independizarlo de las frecuencias. Si una onda cuadrada es toda una serie de Fourier, entonces tiene que ser independiente y vemos que realmente se puede hacer porque desaparece el omega. Entonces, este valor de C1, tiene un valor que depende, pero supónganse 50 pico, para poner un valor. Entonces, el valor de C1 es igual. Bueno, lo paso por acá y C2 para acá. C2 y C2 y C1.
como la relación R2, R1 está fijado por la atenuación, ¿eh? Entonces R2 sobre R1 es un noveno. Esto sería C2 sobre 9. Entonces, si hago 50 picos dividido 9, redondeando, me da más o menos 5 picos. 5 pico, pico. Pongo así, más o menos, ¿no? Entonces, resumiendo un poquito. Entonces, resumiendo, vamos a suponer que yo acá esto lo ajuste justamente para que acá una onda cuadrada, que ya tiene el osciloscopio que se usa de prueba, y yo en la pantalla veo cuadrado, ajusto esto para que se vea justo cuadradito. Eso lo vamos a hacer apenas pesquemos algún proactivo con osciloscopio. Entonces, si uno va a tomar un valor, ¿qué valor tiene que tomar este? ¿Eh? Va a depender de este valor, pero más o menos 5 picos. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos que el circuito que voy a medir, le estamos presentando esto. 9 megón, 5 picos, más o menos, ¿no? 50 picos, 1 megón y más o menos más. Bueno, como estas son, digamos, habría que sacar el circuito equivalente de esto. Pero más o menos esto, hacia ojo, como cuando usted pone en serie dos capacidades, es menor que la menor, esto más o menos le va a quedar algo así. Más o menos. 5 pico, 10 megos. Eso es lo que va a ver el circuito que estoy midiendo. Entonces, en vez de modificarlo y alterarlo, digamos, con una gran capacidad que me disturbia, ya este que era 10 picos, ya no lo estoy poniendo 40 picos, le estoy poniendo 5 picos. Entonces el efecto va a ser mucho menor. Es decir, el que los osciloscopios tengan puntas de prueba que son por 10 o por 100, ¿eh? No es para que atenúen y ver más chiquito lo que veremos más grande. ¿Eh? Es para que afecten menos al circuito que uno desea medir. ¿Eh? Lo afecten menos al circuito que uno desea medir. ¿Eh? ¿Cómo se ve ese valor? ¿Cómo se pone ese valor de C1? Y bueno, se pone el osciloscopio, viene, y tiene acá una cosita que tiene un agujerito. Usted pone la punta de prueba, acá pone digamos, el ganchito de la punta de prueba. El otro, digamos, el cocodrilo, bueno, uno puede poner también alguna masa por acá, si tiene, mejor. Si no, no lo pone. Entonces, acá en la pantalla, usted va a ver la onda. Acá, bueno, usted le pone acá, digamos, bueno, es difícil porque está visto así, pero acá tiene el agujerito y usted pone acá el destornillador, ¿eh? Y lo va moviendo esto. Y esto va a pasar, por ejemplo, cuando es muy chiquito el capacitor, va a aparecer así, ¿ves? Y cuando es muy grande, va a aparecer así, por ejemplo, ¿no? Un sobreimpulso.
Esto se llama, digamos, esto va a pasar acá por todos los valores acá. Esto se llama sobrecompensar y subcompensar. O sea, acá estoy compensando en exceso y acá estoy... O sea, acá la capacidad es demasiado grande. Y acá es demasiado pequeña. ¿Mm? Si usted tiene, tiene la punta de prueba para un único osciloscopio, lo calibra una vez para siempre. Pero en el caso, por ejemplo, de la facultad, no se sabe con qué la punta por 10 si la calibró con tal o cual osciloscopio y lo tiene que repetir. Lo tiene que repetir. Bueno, pero para completar un poquito más el detalle matemático de esto, bueno, aparte, digamos, de plantearlo, digamos, como un puente en equilibrio, ¿eh? Para que esto no distorsione, pensando que si está equilibrado el puente, no circula corriente, yo lo podría abrir y esto sería un divisor resistivo, donde esta forma sería la reproducción de la entrada, salvo un factor de escala que depende de las resistencias. ¿Mm? Lo único que podría acá, lo podemos dejar ahí. Hay un detalle más ahí, pero bueno, va a depender de los conocimientos de ustedes. Por ejemplo, no sé si alguna vez vieron esta fórmula. Que la capacidad es igual a carga sobre la tensión. No sé si lo han visto. ¿Alguno me puede responder si lo han visto en física? Bueno, Sí, lo vimos. Sí, sí, lo vimos. ah. Bueno, entonces, si nos fijamos acá en el circuito este, que sería, digamos, acá estaría el cocodrilo, digamos, ¿no? Y este sería el punto. Eh, Vamos a suponer que yo pusiera acá 10 voltios. Vamos a hacer una escala así. 10 voltios. Esta es la tensión de entrada. Así. Esto, lo que saldría, digamos, acá, en el divisor, sería más bajo, así. Si está sobrecompensada, esto va a ser así, por ejemplo. Y acabo de volver a hacer por abajo hasta acá. Así. Si está subcompensado, bueno, si está justo va a quedar exactamente cuadrado. Y si la capacidad es muy chica, la capacidad esta C1, va a estar subcompensado. No lo dibujo para no ensuciar. Pero inclusive podríamos nosotros sacar de acá la capacidad C1, si sabemos la C2. Se podría sacar directamente de acá. ¿Por qué? Porque vamos a suponer se supone que cuando tenemos dos capacitores en serie, la carga es la misma, porque se cargan en serie. O sea, la corriente genera la misma carga. Entonces tenemos que
Entonces vamos a hacer al revés. Esta fórmula que estaba acá, voy a despejar B. Entonces B es igual a Q sobre C. Entonces la tensión B1 es igual a Q sobre C1. Y la tensión B2 es igual a Q sobre C2. Entonces cuando acá le pongo 10 voltios, acá va a aparecer una tensión B1 y acá una tensión B2. Entonces, de estas dos yo las combino, ¿ve? Y por ejemplo saco que, bueno, hago B2 sobre B1, ¿no? Me va a quedar C1 sobre C2. Y acá en este circuito, si se fijan, ¿no es cierto? Acá tenemos estos 10 voltios, tenemos B2 y acá B1. Entonces, yo podría sacar, vamos a suponer, por decir algo, ¿no? Que acá, supóngase que B1 es igual a B2, para hacer cálculo fácil. ¿Eh? Entonces, si B1 es igual a B2, C1 igual a C2. Es decir, cuando esto me llegue acá a la mitad, digamos, de esto, significa que esta, en vez de ser los 5 picos que había calculado, tiene 50 picos. Esta 50 picos tenía esta, y esta 50 picos. Es decir, para que esto me funcione bien, B1 tiene que ser 9 veces B2. Para un análisis, digamos, visto de otra forma. Un poquito para ver entre qué se mueve este valor al comienzo del transitorio. De B1 y B2. Bueno, voy ahora a cortar, digamos, la grabación. Voy a suspender la grabación, voy a parar, me van a dar 15 minutos, o sea, son las 20:18. A ver, 20, 15, bueno, a las 40, 20:40, y se vuelven a conectar. Y vamos a hacer, esto podríamos ver un poquito antes de ir para allá, aunque sea una parte, también no lo hagamos entero para no ser tan larga la clase. Vamos a medir las características de la curva del diodo. Más que medir la curva del diodo, que ustedes probablemente a esta altura ya la sepan, y qué sé yo, digamos, no les aporte mucho, la idea es ver todas los inconvenientes y cosas que ocurren cuando nosotros medimos, ¿no es cierto? Este sería el práctico, Vamos a medir la corriente inversa de saturación con un truco. Y después vamos a medir, digamos, la curva del diodo, pero también vamos a sacar algunos valores para predecirla mediante fórmulas y comparar cómo anda la fórmula con la curva medida. Digamos, para dejar preparado la parte esta del truco este de medición, digamos, ustedes saben que
los diodos, en la teoría predice que el diodo, ¿no es cierto?, tiene una característica directa así, después acá llega paralelo así hasta que en algún momento hay una ruptura, y esto se llama I0, que sería o IS, no sé cómo lo han llamado, que es la corriente de saturación inversa del diodo. Es decir, cuando al diodo le aplican tensión negativa, así, es decir, en vez de positiva que circular le aplican, ¿eh? Si ustedes pudieran medir acá un microamperímetro, podrían medir la I0. Perdón, tiene el sentido al revés. I0. ¿No? Ahora, este I0 en los diodos es muy chica. Por ejemplo, los diodos 1N4007, que son esos diodos negritos, de uno de los más comunes que usan en fuente de alimentación, casi inmedible. ¿Por qué? Porque esto mide picoamper. Y no tenemos forma de medir picoamper. Un picoamperímetro es un instrumento muy caro. Nosotros lo que vamos a hacer, lo vamos a medir en nuestro instrumento que tenemos acá, ya sé el que me traje, la corriente más chiquita que puede medir es un microamper. La discriminación más chiquita, ya lo vamos a ver. Tampoco lo puede medir. Entonces vamos a usar un truco. ¿Cuál va a ser el truco? El truco va a ser, vuelvo a dibujar esto. El truco va a ser así. Poner así, así. La corriente va así, ¿no es cierto? Y medir acá sobre una resistencia de valor alto. Una resistencia de 10 megohms. Entonces, si bien no tenemos para medir la corriente en forma directa, vamos a medir la tensión acá. Por ejemplo, vamos a suponer que acá circule un nanoampere. Entonces vamos a ver cuántos milivoltios tendría que haber, mediría acá. Entonces, un nanoampere por 10 megohms es igual a 10 a la menos 9 por 10 a la 7, a la 6. Bueno, podría ser 10 a la menos 9 por 10 a la 7. Que sería 10 a la menos 2. Que sería 10 milivoltios. Entonces, vamos a usar, digamos, vamos a medir, en vez de medir corriente, vamos a medir tensión. Por ejemplo, ponemos la escala de más o menos 2 voltios, donde tenemos el valor máximo sería así, 3 dígitos y medio. Entonces tenemos que cada dígito tenemos una buena resolución. Por ejemplo, si nos muestra así, estamos midiendo un nanoampere. Si nos muestra así, estamos midiendo 5 nanoamperes. El diodo que vamos a medir será la corriente inversa de saturación, esta I0 o IS, de acuerdo a como la hayan visto. Se llama 1N4148, que es un diodo de señal.
que no sale nada, ¿no? Un diodo muy económico. Y este diodo la tiene, digamos, la corriente es medible, tiene buena. Como todo diodo, cuando a medida que los diodos se usan en alta frecuencia, se comportan menos idealmente. No solamente aparece este problema, sino que también empiezan a tener mucha pérdida así. Lo voy a poner al revés, porque lo puse siempre al derecho, pero me incomoda. También tiene, digamos, pérdidas en la superficie del diodo, pérdidas resistivas. Entonces, cuando yo, si lo quiero medir, digamos, la curva esta que estaba acá arriba, esta curva, la verdad es que me va a aparecer así. Me va a aparecer paralela a esta. ¿Por qué? Porque voy a tener efecto combinado de, bueno, la verdad la dibujé bastante mal. Vamos de nuevo por acá. Voy a tener efecto una corriente así, más una resistencia así. Cuando sumo las dos, bueno, me va a dar 0 más esto, me da esto, me va a dar así, ¿eh? No, perdón. No, perdón, porque me equivoqué. Vamos a dibujarlo mejor. Este así. Y este la resistencia. En paralelo. Entonces tengo 0 más 0, 0. Acá se duplica, ¿ven? Y acá, a todo esto le tengo que sumar esto, o sea que esto sería así. Exagerando, ¿no? Entonces van a notar que que va a depender de este valor de resistencia, lo vamos a medir acá con 3 voltios y creo que 10 voltios, no me acuerdo, y van a ver que como que van a notar que en 3 voltios hay una determinada corriente, y en 10 voltios, por ejemplo, hay otra corriente distinta. Es decir, no se va a mantener constante la corriente de saturación. ¿Por qué no se mantiene constante? Porque hay pérdidas resistivas en el cuerpo del semiconductor, que no van por la juntura, van por afuera de la juntura, si quieren pensarlo así. Bueno, entonces son las 15 minutos. Vamos a hacer una parte para que no sea tan largo, porque ya se nos fue 2 horas. Vamos a tratar que no dure más de 1 hora. Son las 8:30. Vamos a las 8:45, conéctense de nuevo. Y ahora me acordé que ponga grabado. Entonces nos vemos en 15 minutos, ¿sí? Bueno, Bueno, nos vemos. Profe. Sí, dígame. No, bueno, digo, que bueno, nos vemos en 15. Ah, bueno, perfecto. No sé, conviene que cuelgue, ¿no es cierto? Porque si voy a apagar la PC, Sí, profe. sí. pues después volvemos a grabar. Dale.